El sol de nuestra España. El programa para que usted tenga la posibilidad de vivir, recorrer y disfrutar todas las vivencias de la madre patria. Bien, amigos, acá estamos en el sol de nuestra España, edición federal a través de Radio del Pueblo, AM830 para todo el país, junto a la cadena federal de repetidoras. Pero claro, esta semana, ¿qué les puedo hablar? Si por un lado el jueves, la selección argentina, los que somos argentinos, pero los que somos descendientes de españoles, ayer nos tocó de cerca, porque sin lugar a dudas, ayer fue un partido, como me lo dijo mi querido amigo Tony Cabot, un partido épico entre España y Alemania. Y la Roja se lució, como ya nos tiene acostumbrados. Pero para hablar de ese tema, lo tenemos al embajador del deporte español, que es Tony Cabot. Hola, Tony, buen día y fría mañana. ¿Cómo estamos, amigo? Muy buenos días, Oscar. Un saludo muy grande y muy especial para ti, para, como tú dices, todos los descendientes de los españoles que nos escuchan en un día, bueno, pues muy importante para el deporte español, en un día icónico para el fútbol español, sí, después de vivir ayer uno de esos partidos que se quedaron en la memoria colectiva de cualquier aficionado al fútbol. Una selección española que, como bien sabéis, derrotó a Alemania en los cuartos de final de la Eurocopa, con un partido tremendo que ahora vamos a analizar, pero que tuvo absolutamente de todo, Oscar. Exactamente, Tony, realmente. Al anfitrión, al dueño de casa, lo llevó por arriba y obviamente con un partido más que interesante de 2-1. Pero bueno, cuéntanos un poquito tu punto de vista técnico, que tú conoces y mucho, Tony Cabot. Sí, bueno, primero sí, hay que decir que si España gana esta Eurocopa, el disputado ante Alemania será seguramente recordado como el partido clave, como esos partidos que son un efecto cambiante para una selección que venía como un equipo joven que nadie ponía en el pelotón de las apuestas, y ahora España, después de haber hecho una fase de grupos magnífica, después de haber sido el equipo que mejor jugaba, que más convencía, viene a Stuttgart, le gana a Alemania con poderío, jugando de tú a tú y mirándole a los ojos al titán alemán. Y con esta selección tan joven, como decíamos, Lamine Yamal, Nico Williams, Dani Olmo, Rodri, pues dejó un sello prácticamente imborrable para el imaginario colectivo del fútbol español. Decía, un partido bravo, un partido áspero, fue un partido difícil y fue un partido largo. Se lesionó Pedri al principio con una entrada muy fea de Kroos. Oscar, decías... Sí. Que bueno, decía, una entrada fea de Kroos, y luego nada, hasta el cabezazo glorioso de Merino a un minuto del final. Pasaron muchas cosas entre ese principio, como decía, con la lesión y el final. Primero fue un partido desbocado, de vaivén, con llegadas a las áreas, seguramente más controlado por Alemania en algún tramo del partido, pero con más remate por parte de España, que contaba siempre con esa ventaja de sus dos extremos jóvenes y virtuosos, como son Lamine y Nico, que eran las amenazas por los costados. Y así hasta que llegó el gol, pase de Lamine a Olmo, que fue el sustituto del lastimado Pedri, y golazo de Olmo, que había salido el jugador del Leipzig. Luego Alemania fue cargando la mano, había salido con un ataque configurado por muchas medias puntas el equipo alemán, y cuando vio que el partido se le estaba escapando, tiró del tanque Füllkrug, que fue el delantero que salió alentando al público en el minuto 70, y más tarde salió el veterano Thomas Müller buscando apabullarnos, y la verdad es que lo consiguieron en algún momento, y más a raíz de que de la Fuente retirara seguramente antes de tiempo a Lamine y luego a Nico. Pero las oleadas alemanas nos metían cada vez más en el área, y acabó por ocurrir lo irremediable, Oscar, que yo 5 minutos antes del gol alemán le decía a un compañero con el que lo estaba viendo, esto es Alemania, ellos son alemanes, no puede ser tan fácil y tan bonito. Y bueno, 3 minutos después llegó ese remate de Florian Wirtz al recoger un balón bajado por Kimmich, y bueno, nos bajó a todos un poquito los humos, nos quedamos algo helados, porque nos imaginamos la embestida alemana después del gol. Al final España supo calmar las aguas, volver a jugar al fútbol, volver a controlar la pelota, volver a sentirnos poseedores del terreno y de la pelota, y bueno, y con un estratosférico Dani Olmo,
que marcó los tiempos del partido junto a Rodri en el mediocentro, consiguió meter este balón para que Mikel Merino marcase el gol en el 119 y le diese una alegría tremenda a todos los españoles que, te digo, Óscar, de aquí a unos años, cuando haya esos rankings o esas estadísticas o esas preguntas a los aficionados españoles de cuál es el gol que más se ha gritado en los últimos años, este gol de Mikel Merino contra Alemania va a ser uno de ellos, porque fue algo histórico. Insisto, ganarle a Alemania con esta selección tan joven en unos cuartos de final de la Eurocopa a la anfitriona en Stuttgart es algo que, como digo, va a pasar a los anales de la historia. Pero claro que sí, Tony. Aparte yo observaba a Luis de la Fuente, al director técnico de La Roja, la atención y la concentración en cada jugador mientras estaba en el costado de la cancha, realmente cómo lo venía ajustando y marcando a Luis de la Fuente en algunas actitudes, ¿no? Como director técnico. Así que, excelente. Escúchame, y ahora se viene Francia, se viene el próximo martes 9 de julio a las 4 de la tarde, España frente a Francia, es así, ¿no es cierto? Sí, así es. Mira, si España acaba, bueno, hipotéticamente ganando esta Euro, sí. No habrá tenido precisamente un camino de rosas, porque habría Alemania primero en cuartos de final y ahora en semifinales Francia. Son huesos muy duros de roer, pero bueno, está España ahora mismo, es favorita. Francia ayer le ganó por penaltis a Portugal. Francia no está bien. Mbappé no está en su mejor momento después de esa fractura en la nariz que le obliga a jugar con máscara. Antoine Griezmann no es el Antoine Griezmann que conocemos del Atlético de Madrid. Le está costando mucho desplazarse por la cancha. No está tirando de asistencia ni metiendo goles, no está siendo decisivo. Y luego tiene una delantera con Marcos Thuram y Kolo Muani, el conocido jugador francés, tan conocido por ese error frente al Dibu Martínez en la final de la Copa del Mundo. Tampoco están mojando. Es verdad que el equipo de Deschamps está muy fuerte en defensa, sí, pero yo creo que esta España, que hay que decir que España contra Francia tiene muchas bajas. No va a estar Carvajal, que hizo un partido absolutamente épico contra Alemania y le costó en el minuto 90 con una falta que le hizo a Florian Wirtz, que se iba solo, la tarjeta amarilla y perderse el partido contra Francia. Pero Carvajal era clave para emparejarse con Kylian Mbappé en banda derecha y bueno, y hacerle la vida imposible al astro francés. Pero no va a estar, en su lugar estará Jesús Navas. Tampoco parece que vaya a estar Robin Lenormand, el central vasco francés, que hizo un partido también tremendo contra los tanques alemanes, y tampoco va a estar en esa semifinal. Y tampoco va a estar Pedri, que está lesionado. Pero en su lugar va a estar Dani Olmo, que, como demostró el otro día, es una auténtica garantía este jugador que entró por la ventana en la convocatoria de Luis de la Fuente y que bueno, y que ayer dio absoluta cátedra contra Alemania, que hay que decir que retiramos, sí, la selección española retiró a Toni Kroos, que dijo ya que ayer jugó su último partido con la selección alemana. Pero sí, Óscar, como decías, el martes, partido muy grande contra Francia, contra la ex campeona del mundo, contra la finalista del campeonato del mundo, contra la que posee al mejor jugador del mundo y contra la que las casas de apuestas daban como claro favorito antes de empezar esta Eurocopa. Pero, como decimos, España es un equipo que va más, sí, es un equipo joven, sí, es un equipo unido y, como dices, tiene en la banda a un director de orquesta como Luis de la Fuente, perfil bajo, sí, mucha cercanía con los jugadores. Salió Scaloni el otro día, no sé si lo registrasteis, Óscar, sí, diciendo que Luis de la Fuente había sido su maestro, su entrenador en la Ciudad Deportiva de Las Rozas, cuando Scaloni se sacaba la licencia de entrenador, y habló maravillas de Luis de la Fuente. Decía, sí, que era un técnico con muy comunicación, con muy buena empatía con los jugadores y con mucha sapiencia técnica, táctica para dirigir a los equipos. Así que todos son alegrías en España ahora mismo, nos lo podemos imaginar, porque además, como sabemos, Óscar, España es un país que cuando la selección llega a las grandes competiciones, sí, siempre se llega con pesimismo. Más allá de ese trienio de oro con la Eurocopa, el Mundial y la Eurocopa, sí, España llegaba sabiéndose no favorita a esta Eurocopa, sabiéndose por debajo de Francia, de Alemania, de Inglaterra, de Holanda,
pero la realidad es que el juego desplegado por la selección española pues le ha quitado la razón a todos aquellos que se creían que España era un equipo demasiado joven, demasiado inocente y demasiado ingenuo para plantarle cara a las grandes selecciones. Pues bien, Óscar, ayer partido para la historia. Exactamente, Tony. Apostamos para el martes a las 4 de la tarde, España-Francia, y a la noche con Argentina, obviamente, también, ¿eh? Bueno, para ir cerrando, en 30 segundos, si te parece, Tony, destacamos nada más que arranca la fecha 1 del Clausura en la Primera C y que mañana el Deportivo Español a las 3 de la tarde enfrenta a Mercedes. Vamos a ver qué pasa en esta Clausura ahora, ¿eh? Sí, así es. Deportivo Español enfrenta a Mercedes en la jornada 1. Yo he estado leyendo ahora, como me gusta hacer a mí cuando empiezan las temporadas, algunas entrevistas a algunos de los componentes de la plantilla del Deportivo Español. Por ejemplo, decía Martín Palisi que había sido un semestre positivo, más allá de cómo había quedado Deportivo Español en la tabla clasificatoria, y decía que lo más positivo que se llevaba el equipo para encarar este torneo era que son un equipo, o se sienten un equipo difícil de vencer. Decía que más allá de no haber logrado el campeonato, era un equipo muy difícil de marcar goles, y que si se lograban afinar algunos detalles, claramente iban a ser protagonistas en el Clausura. Eso es lo que manifestaba el volante central, el ex Ituzaingó, que es uno de los habituales titulares en el equipo que dirige Néstor Apuzzo. Exactamente. Así que, bueno, me gusta ver cuando hay positivismo, cuando hay ambición y cuando hay ganas de mejorar. Yo lo digo, Óscar, este torneo pasado sí, no se consiguió el objetivo, pero le costó mucho a los equipos rivales ganarle al Deportivo Español, partidos cerrados, y se consiguió ganar de visitante, que era un debe de la temporada anterior, y bueno, y a intentar empezar con las mejores sensaciones este próximo torneo, ¿no? Pero claro que sí, Tony. Bueno, Tony, ¿te parece nos reencontramos el sábado que viene aquí en el programa, como siempre, en el Sol de Nuestra España? Perfecto, Óscar. Un abrazo para todos y bueno, ojalá volvamos con buenas noticias sobre España, buenas noticias sobre Carlos Alcaraz, que está en Wimbledon, y luego buenas noticias con Argentina en la Copa América, pero sí, estaremos de todo esto. Cuídese esa garganta, mi querido Tony Cabo, cuídese esa garganta, querido Tony. Te mando abrazo grande, quedamos en privada, no me cortes. Tony Cabo, nuestro embajador del deporte español.